Hoy es domingo 10 de julio. Estamos en el quinto día de novenas a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo, y estamos en este domingo 15º del tiempo ordinario. Hoy nos toca hablar sobre el Santo Escapulario. Así es, amados hermanos, hoy domingo 15º del tiempo ordinario está en plenas novenas nuestra Virgen del Carmen, pero también estamos nosotros contemplando este misterio en este camino de la gran solemnidad de María Santísima de nuestra historia, para poder comprender cuál es el origen, el fin del Carmelita y poder disfrutar y gozar, como dirían nuestros antiguos padres, en este tiempo bienaventurado de la fiesta de la Madre, reina y hermosura de los carmelitas. Ayer nos quedábamos con una historia bastante densa, es verdad. Son muchos personajes. Alberto de Jerusalén, que nos dio la regla, Alberto de Sicilia, Ángel de Trapani, santos primitivos de la orden, la forma de vida. Ahora llegamos a este momento de 1251. Oficialmente pues hay un poco de nebulosa, ¿no? Porque no hay documentos claros sobre esta tradición de la orden. Se atribuye a tres Simón. En una lista necrológica se habla de un Simón el Confesor, Simón Stott Confesor. Hay otro Simón Stott dentro del catálogo de los generales y hay otro Simón que es religioso. O sea, los tres son ingleses, los tres en el mismo tiempo, pero no hay una contundencia. Pero bueno, al margen de lo histórico o de lo fehacientemente científico, vemos cómo la Virgen ha querido entregarnos el Santo Escapulario. Hemos dicho que habían dos elementos muy importantes por los cuales en la Universidad de Oxford, en esta gran polémica sobre si aceptar o no a estos emigrantes llamados carmelitas, con una saya tosca y burda, con una capa barrada que parecía más una capa de circo que una capa religiosa, pues aquí acontece un cambio metamorfosis de nuestra orden. Entender que venimos con una espiritualidad oriental, con el rito jerosolimitano. Somos hombres de una vida recia, con un rito diferente al que se profesa aquí en Europa. Pero la Virgen, que nos toma la palabra, nos defiende por dos veces. Nos defiende con esa promesa que se le atribuye a Pedro Tomás, a nuestros primeros carmelitas que vienen de Oriente, y luego la recoge Juan Bautista el Mantuano, pero que aparece y que está. La Virgen dice que mientras surquen el viento las olas del mar, no desaparecerá su cándida orden del Carmelo por esa forma de vida que ellos llevan. Bien, pues también luego ahora, a pesar de eso, y del milagro de Chester, en que la Virgen levanta el dedo en esta procesión del Corpus Christi y dice: estos son mis hermanos los carmelitas, porque claro, para esa época era un atrevimiento que unos religiosos se dieran el título de nada más y nada menos que hermanos de la Madre de Dios. Pues ella nos lo reivindica a través de nuestras historias. Pero ahora, al margen de eso, ya empiezan los carmelitas a ser aceptados en Europa, empiezan a entrar en las universidades. Termina el tiempo, por decirlo así, de la vida ermitaña y empieza el tiempo de la vida mendicante. ¿Qué significa la vida mendicante en Europa? Ayer hablábamos también de ese providencial encuentro de San Ángel de Sicilia, nuestro carmelita, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, cada uno fundadores de una orden mendicante. Mendicante significa mendigar. Órdenes que no tienen ningún tipo de negocio más que la fe y vivir de la caridad. Pues bien, cada uno de ellos tiene un espíritu diferente. No somos iguales. La característica o el carisma característica, por ejemplo, de los dominicos es la predicación, formarse intelectualmente para poder predicar con un espíritu lúcido, claro, dentro de la Escritura y de la doctrina católica. Ese es el fin del dominico. El fin del franciscano es la caridad.
Vivir en pobreza, vivir para el pobre, con el pobre, por el pobre y encontrar a Cristo en el pobre. Son características. Y ahora, ¿cuál es la vocación o la característica del carmelita? Pues ciertamente la vida contemplativa. ¿Pero qué es la vida contemplativa? Estamos viendo nuestra forma de vida, estamos viendo nuestros santos primitivos, pero ¿qué es el carmelita en sí? El carmelita es un hombre orante, es un hombre que no repite oraciones, sino que es un hombre que al entrar en la oración tiene que vivir en fraternidad, tiene que vivir en castidad, en obediencia, tiene que vivir en una constante comunicación con Dios, como lo hizo la Santísima Virgen en sus eremos, en sus conventos o en la calle. Nuestra finalidad es difundir el tierno culto a María Santísima y nosotros nos apoyamos en dos claves evangélicas. La primera, cuando el Señor en el Evangelio de Lucas le dice a una mujer: dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó, y repara el Señor, no, mejor dicho, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Aquí abrimos corchete y que Él diría: como lo hizo mi madre, la que me engendró y me trajo al mundo, cerramos corchetes, y cumplen la palabra de Dios. Ahí nos fundamentamos los carmelitas para seguir a María en este tierno amor a su madre y por ende cumplir la voluntad de Dios. Y el segundo es el testamento evangélico, cuando Lucas también nos habla de el Señor está en el último momento de su vida, el más trágico, agonizando en la cruz, y ve a la mujer que lo ha parido, y ve a la mujer que lo ha engendrado, y ve a su madre, y ve al discípulo que tanto ama, y nos la entrega. Dice el evangelista, mirando al discípulo que tanto amaba, le dijo: ahí tienes a tu madre. Abrimos corchete y es ahí cuando nosotros los carmelitas tomamos el testamento evangélico. Carmelitas, cuidar a mi madre como yo lo haría, porque ya no estaré, cerramos corchetes. Y le dice a la Virgen: mujer, no con esa forma despectiva, sino mujer como la nueva Eva, como la verdadera mujer, como la verdadera identidad creadora de su madre. Es que es criatura de Dios, pero que engendró a Dios. Es el misterio que no podremos comprender solo por la fe. Como decía San Pablo en nuestra regla, solamente con la fe podremos combatir los dardos incendiarios del maligno. Pues bien, cerramos corchetes. Y a la Virgen nos entrega a nosotros. Y la finalidad del carmelita es la de San Juan el Evangelista: cuidar a la Virgen en lo físico y en lo espiritual, en lo material y en lo terrenal. Pues esa es nuestra vocación. Entonces nuestro carisma, nuestra característica en la Iglesia, amados hermanos, es no solamente levantar altares a la Virgen, no, es imitarla y que nuestro amor sea como el de nuestro Señor Jesucristo, porque como dice el dicho, amor con amor se paga. Nosotros imitamos a la Virgen porque imitándola seremos otras Marías, que engendremos a Dios, que amemos a Dios como lo amó ella. Nosotros todo en el Carmelo, como diría más adelante nuestros padres, es todo de la Virgen María, porque ella nos enseña a amar al que tiene en sus brazos, nos enseña a amar al que tenemos al lado, nos enseña a poder predicar no con nuestras palabras, sino con nuestra vida, indignamente hablando. Bien, pues en 1251, retomamos la historia, acontece un acontecimiento importantísimo, que lo retomaremos el día 15. Pues resulta que en la Sagrada Tradición el Papa en ese tiempo dio un decreto para que todas las órdenes jóvenes, nuevas, en Europa plagada de mendicantes, desaparecieran y solo se quedaran las más antiguas. Y entonces esto nos incumbía a nosotros. ¿Qué sucede? Que la Virgen vuelve a actuar y una noche del 15 al 16 de julio, dicen las tradiciones de nuestros padres, ese entonces general San Simón Stott, inglés, le pedía día y noche a la Virgen, con esa bella oración que los carmelitas tenemos por himno: Flor del Carmelo, Virgen florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre,
estrella del mar. Y dice que en ese momento empezó a escuchar muchos cantos angelicales. Vio en la iglesia un torrente, vio muchas nubes y entre ellas muchísimos ángeles con atributos a la Virgen. Y en medio apareció Nuestra Señora, vestida de un vestido rosa y un manto azul, y ceñida con 12 estrellas en la frente, y en las manos llevaba una prenda, que era el escapulario. Y le dice: Simón, hijo mío, recibe este escapulario como signo de mi protección y amor a mi cándida orden del Carmelo. Le dice luego: aquellos que mueran revestidos con él no padecerán las llamas del infierno, porque yo, la Madre del Carmelo, intercederé por ellos para que no se pierdan en el infierno. Es así como completamos nuestro santo hábito. Ya teníamos solamente la saya, pues ahora, a partir de ahí, usamos el escapulario del Carmen. Luego se reduce a un tamaño más pequeño para que pueda ser llevado por los terciarios. Y esto se difunde por toda Europa. Y entender esa Europa castigada por las plagas, la pobreza, las guerras, el escapulario es signo de unión, de salvación, prenda del cielo, librea bendita. Y es así como empezamos a florecer por todas las ciudades de Europa. Empiezan a estudiar nuestros carmelitas en las universidades, tanto en Francia, en Inglaterra, en Alemania, y empiezan a ver grandes teólogos carmelitas. Juan Bacantor, que nos va a fundamentar la capa blanca y va a hablar de la pureza de la Virgen María. Arnoldo Bostio, que va a tener grandes compendios sobre la Virgen María, sobre su persona, su figura, su teología, su misión. Van a estar, por ejemplo, Rafael de las Ruelas, un carmelita que va a escribir unas grandes obras. Una de ellas habla sobre la belleza corporal de la Virgen. Fundamenta todo, porque la misma carne de la Virgen es la que dio carne a nuestro Señor, y empieza a embellecerla y a abrir. Empiezan nuestros carmelitas a vivir una efusión, una vida prolija, intelectual, espiritualmente. También escribe otra obra que se llama el Plactus Mariae. Hablábamos ayer que el rito jerosolimitano habla de la soledad de la Virgen. Esta obra habla de eso, la Virgen reprochando en ese momento trágico a todos los apóstoles: ¿por qué habéis dejado a mi hijo solo? ¿Por qué tú, Juan, tú, Lucas, tú, Mateo, tú, Judas? Y se desglosa y le repite la Virgen al ángel Gabriel: me dijiste dichosa pasando el dintel y soy la más desdichada. Pero la Virgen empieza luego a meditar y dice: hágase en mí según tu palabra. Son cosas tan hermosas que tiene la orden, que es digna de conocer. Empiezan también nuestros teólogos a poder, Juan de Hildresen, a hablar sobre la pureza de la Virgen. Luego Felipe Ribot, un carmelita general nuestro catalán, que empieza a escribir una obra de la cual Teresa de Jesús beberá, la institución de los primeros monjes, que habla que nuestra regla no es un invento humano, sino que asocia cada número de la regla con la vida del profeta Elías y con los demás profetas hasta nuestros tiempos. Estamos hablando de una riqueza incomparable. El carmelita no solamente es una devoción boba, es una devoción fundamentada en la Virgen, en la Madre de Dios, fundamentada en Cristo, una mariología que conduce inevitablemente a una cristología, y una cristología, vivir en el obsequio de Cristo, que inevitablemente va a una mariología. Son dos cosas inseparables: a Jesús por María y María por Jesús. Son cosas, amados hermanos, que debemos conocer para poder entender por qué es tan fuerte nuestra devoción en el Carmelo, en el mundo, por qué el Carmelo no es indiferente a todos, y por qué cada uno de nuestros monasterios de monjas, o a conventos de frailes, congregaciones religiosas afiliadas a la orden y terciarios son tan importantes y son tan relevantes en la Iglesia. El Papa y todos los papas, pero especialmente de los últimos, desde Juan 22, hablan sobre las grandezas del escapulario, sobre esa tierna devoción. El carmelita hoy actualmente
tiene un acompañamiento espiritual a través del confesionario, a través de la vida mística, a través de las órdenes terceras, a través de la formación carmelita constante, a través de la formación mariana para llegar a Jesús. Estamos hablando que el Carmelo, la característica carmelita es hacer amar a la Virgen, porque amando a la Virgen amaremos más a Jesús, con esa forma cristalina que tuvo ella. Pues bien, estamos hablando que el escapulario nos abrió muchísimo las puertas y empezó la orden a florecer como la espuma. Pues también tenemos que reconocer que en sus primeros tiempos las órdenes terceras han sido grandes bastiones de espiritualidad, de promoción carmelita, de vocación carmelita. Así que le vamos a pedir a la Madre del Carmelo hoy, en este domingo, día en que contemplamos en el Evangelio al buen samaritano, que también tengamos esa recta conciencia y pureza de corazón para poder seguir a Jesús, el fruto bendito de María Santísima. Amados hermanos, cuarto día de novena ya, estamos prácticamente en el epicentro, en el medio para poder celebrar aquel 16 de julio como nuestros carmelitas desde antaño, a esa flor del Carmelo, Madre de Dios, Señora nuestra, hermana y patrona de los carmelitas. Vamos a pedirle a ella, a María, que nos ayude. Todos los carmelitas religiosos y seglares reconocen en este memorial de la Virgen el ejemplo de humanidad y castidad. Vean en la forma sencilla de su hechura un compendio de modestia y candor. Vean sobre todo en esta librea que visten día y noche, significada con simbolismo elocuente, la oración con la cual invocan el auxilio divino. Reconozcan por fin en ella su consagración al corazón sacratísimo de la Virgen Inmaculada, por nos recientemente recomendada Pío XII en 1950. El escapulario del Carmen es espejo de la humanidad y castidad, compendio de modestia y candor, memorial de la Virgen, símbolo elocuente de oración, librea mariana y salud de los peligros. Señor Dios nuestro, que has honrado a la Orden del Carmen con advocación especial de la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, Reina y hermosura del Carmelo, concédenos a cuantos celebramos su recuerdo que, guiados por su ejemplo y protección, lleguemos al monte de la perfección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima y feliz domingo del buen samaritano. Que ella, la Reina y hermosura del Carmelo, nos guíe. Bendecido domingo y feliz cuarto día de novena.